Efesios 3:14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de Dios. A continuación estarás escuchando tu programa especial, Creciendo en el Conocimiento del Señor, a cargo de tu hermano maestro Darwin Lara. Este programa está diseñado para alimentar el crecimiento de tu vida espiritual. No solamente conocer de oír hablar, queremos ver, queremos probar, queremos experimentar. Dios les bendiga a todos mis hermanos que me escuchan en este programa Creciendo en el Conocimiento del Señor. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio, una vez más para predicar y escuchar el Evangelio, ese Evangelio bendito que nos trajo salvación de nuestras almas, ese Evangelio que nos bendice, que nos transforma, que nos moldea, que cambia nuestro corazón y nuestra mentalidad. Bendito Evangelio de Dios. Bienvenidos una vez más y vamos a seguir, o más bien a culminar un tema que ha sido en lo personal de bendición para mí, y me complazco en compartirlo, de que quién es Jesús. Es basado en el texto de Mateo 16:13, en donde Jesús le pregunta a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y hemos estado viendo cómo la gente puede tener diferentes conceptos de Cristo, diferentes conceptos de Jesús, pero aquellos que hemos recibido la revelación de Dios, podemos dar un testimonio diferente a lo que lo piensan los demás. Se dice en Mateo 16, 13 al 17, viniendo Jesús a la región de Cesarea Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te damos gracias porque tú nos has dado revelación de quién es el Hijo de Dios. Te damos gracias porque a ti te plació, a ti te plujo, Dios, darnos ese conocimiento, esa revelación, que tú lo escondiste de los sabios, Dios, pero nos diste a nosotros, los niños, a los gentiles que no teníamos nada que ver contigo. Nos diste esa revelación cuando andábamos sin Dios, en el mundo y sin esperanza. Te damos gracias, Dios, porque esa revelación ha venido a traer salvación a nuestras almas y una regeneración de nuestro corazón. Y te damos gracias porque esa revelación nos ha hecho mejores personas. Te damos gracias, Dios, porque nos has cambiado la vida, nos has cambiado la forma de pensar. Eso es lo que hace el Evangelio, eso es lo que hace tu revelación. Tu revelación trae un cambio y lo podemos experimentar, y te damos gracias por eso. Síguenos trayendo revelación, síguenos dando entendimiento, síguenos abriendo el entendimiento para comprender la Escritura. Te damos gracias, Dios, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice Jesús está interesado, nomás voy a recapitular 2 o 3 minutos. Dice que Jesús estaba interesado. ¿Quién dice la gente que soy yo? Que según ellos, ¿quién soy yo? ¿Qué piensan de mí? ¿Qué dicen de mí?
Y unos decían Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o cualquier otro profeta. Pero Jesús le preguntó a los discípulos, a ver, ¿y ustedes? A ver, ¿y ustedes quién creen que soy yo? ¿Quién creen que soy yo? Según ustedes, ¿quién soy yo? Ustedes saben quién soy yo. Y Pedro irrumpe y dice, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El interés de Jesús de saber quién es Él determina muchas cosas. Y hemos visto de que, según Pedro, el Cristo, Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Según los sabios de Oriente, los magos, Jesús es el Rey de los judíos, el que nació Rey. Jesús es Dios, y dice que cuando llegaron se postraron y le adoraron. Según Simeón, es el Salvador, el ungido del Señor. Según Juan el Bautista, es el Cordero de Dios, es el Eterno, el que nació después de mí, pero era antes que yo, porque siempre ha estado. Según los de Nazaret, era un simple carpintero. Ese era el que mirábamos cargar la madera. Era un trabajador más. Según Nicodemo, era un maestro. Según Caifás, el sumo sacerdote, era un blasfemo, era un reo de muerte, y lo apedrearon. La gente tiene varios testimonios o varios conceptos de quién es Jesús. Y Jesús le pregunta a los discípulos, ¿y ustedes quiénes dicen que soy? Si Jesús le preguntara a usted que me está escuchando, y según usted, ¿quién soy yo? ¿Quién dice usted que soy yo? Si le preguntan, o usted es cristiano, sí, hábleme de Jesús, ¿qué va a hablar usted de él? Y dice, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y vamos a seguir, más bien a culminar. ¿Quién es Jesús? Otros testimonios. Vamos a leer en Lucas 7. Lucas capítulo 7, desde el 1 en adelante. Dice, después que hubo terminado todas sus palabras, Jesús terminó de hablar todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, dice que escuchó hablar de Jesús. Por ahí viene Jesús. Ahí viene caminando Jesús. Y el centurión escuchó hablar. Jesús. ¿Qué haríamos nosotros si escuchamos hablar, no sé, viene nuestro presidente Donald Trump doblando la esquina de la cuadra donde vivimos? ¿Qué haríamos nosotros? Pues mire lo que hizo el centurión. Dice, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, o sea, ya estaban cerca de la casa, donde estaba el centurión, donde estaba el siervo, dice, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Di la palabra y mi siervo será sano. El centurión oye hablar de Jesús, que Jesús va pasando, y dice que manda a unos ancianos y le dicen, mi siervo está enfermo. Díganle a Jesús que por favor lo sane. Pero dice que cuando Jesús iba caminando y se iba acercando a la casa, el centurión dice, Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero solo di la palabra, solo dice sano y mi siervo sanará. Y dice, ¿pero por qué? Dice el versículo 8, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este, ve, y va, y al otro, ven, y viene, y a mi siervo le digo, haz esto, y él lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él,
Y volviéndose, dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. ¿Quién es Jesús? Según el centurión, Jesús es el que tiene toda autoridad. El centurión le dice: Jesús, mira, yo sé quién eres tú. Yo sé que tú eres el que tiene toda autoridad. Yo sé que tú dices sé sano y él es sano. Por lo tanto, no necesitas venir a mi casa. Es más, ni siquiera mi casa es digno de tenerte. No soy digno de que entres a mi casa, porque yo sé quién eres tú. Tú eres el que tiene la máxima autoridad en toda la creación. Pero solo di, sé sano, porque tú sabes que Jesús, yo también sé de autoridad. Si hay alguien que sabe de autoridad, era el centurión. Porque dice, porque yo estoy bajo órdenes. Dice, porque yo también soy un hombre puesto bajo autoridad. O sea, yo sé cómo funciona la autoridad. Yo sé cómo funciona esto. Y yo tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este ve y va. Y al otro ven y viene. Y a mi siervo hace esto y lo hace. Dice Jesús, yo sé que tú puedes hacer mucho más que esto. Porque yo sé que tú tienes toda autoridad. ¿Quién es Jesús según el centurión? El que tiene toda la autoridad. Y dice que al escuchar eso Jesús se maravilló de él. Porque la fe del centurión era tal que él sabía que Jesús dijera sé sano y el siervo iba a ser sano. Que no necesita tocarlo. Mire la fe como obra. Hay quienes que necesitan confirmación. Hay quienes que necesitan que lo toquen. Hay quienes que necesitan que lo despeinen, que lo sacudan. El centurión dice, solo di la palabra. Yo sé que tú tienes toda autoridad. Yo sé que tú dijiste, sea la luz y la luz fue. Yo sé que tú dijiste, sepárese las tinieblas de la luz y a las tinieblas llamó noche y a la luz día. Yo sé que tú dijiste eso y se hizo. Yo sé que tú dijiste, voy a formar al hombre del polvo. Tú lo hiciste y fue hecho. Yo sé quién eres tú. Yo sé que tú tienes toda la autoridad. Y dice que al escuchar eso Jesús se maravilló por la fe de aquel centurión, porque el centurión sabía que Jesús tiene toda la autoridad. Entonces, ¿quién es Jesús? Jesús es el que tiene toda la autoridad. Jesús solo necesita usar su boca. Jesús solo dice sé sano y se sanan las personas. Jesús solo toca y sana. Jesús solo dice levántate y se levanta. Jesús solo le dijo a un hombre que estaba 4 días de muerto, que ya estaba descompuesto, y le dice Señor, pero es que ya yede. Y me imagino a Jesús, no, es que ustedes no entienden. Y dice que se paró delante de la tumba de Lázaro, delante del sepulcro, y solo le dijo, Lázaro, ven fuera. Y aquel hombre se levantó después de 4 días de muerto y salió. ¿Por qué? Porque Jesús es el que tiene toda la autoridad. Y al escuchar Jesús esto del centurión, dice que se maravilló. Se maravilló porque el centurión sabía cómo funciona la autoridad. Jesús es el que tiene toda la autoridad. Vamos a leer Lucas 4:33. Lucas 4, versículo 33. Dice, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo. Mire, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Oiga, ¿quién es Jesús para los demonios? ¿Quién dice la gente que soy yo? Según el centurión, el que tiene toda autoridad. Mira quién es Jesús según el demonio. Dice, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad
y poder manda a los espíritus inmundos y salen? ¿Quién es Jesús? Bueno, unos dicen una cosa, otros dicen otra, pero los demonios que vieron a Jesús, dice, yo te conozco. El 34 dice, yo sé quién eres. ¿A qué vienes aquí, Señor? ¿A qué vienes aquí, Jesús? ¿Vienes a atormentarnos? ¿Vienes a destruirnos? Yo te conozco, yo sé quién eres. Tú eres el Santo de Dios. ¿Quién es Jesús? Hasta los demonios tienen un concepto que ellos saben quién es Jesús. Si usted sabe quién es Jesús, bienaventurado, dice, hace bien, pero los demonios también saben y tiemblan. También creen en Dios y tiemblan. Los demonios dicen, yo te conozco, ¿quién eres? Yo sé que tú eres el Santo de Dios. Los demonios reconocen quién es Jesús. Y reconocen cuando alguien tiene autoridad, porque dice, ¿y qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. ¿Usted sabe por qué el cristiano puede echar fuera demonios? Porque le ha dado autoridad y se le ha dado poder. Y dice, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Jesús es el que tiene toda autoridad. Jesús, según los demonios, es el Santo de Dios. Ellos reconocen la santidad, ellos reconocen el poder de Dios, saben que fueron hechos, ellos saben, no sé si tengan memoria, no sé si se recuerden, cuando ellos abrieron los ojos, cuando fueron hechos, vieron al Santo de Dios. Cuando Jesús creó todas las cosas, porque creó las cosas visibles y las invisibles, fueron creadas por Él, y vamos a ver eso más adelante. Cuando los ángeles abrieron sus ojos, vieron al Santo de Dios. Por estos demonios que no guardaron su morada, que no, dice en otra versión, que no guardaron su señorío. Dice que Dios los arrojó a prisiones de oscuridad. Y estos lo vieron, estos sabían que fueron hechos por Él. Y cuando lo vieron dijeron, ¿qué vienes? Déjanos. ¿Qué tienes con nosotros? ¿Has venido ya para destruirnos? Yo sé quién eres, yo te conozco, yo sé que tú eres el Santo de Dios. El mundo espiritual, los espíritus inmundos, los demonios, las potestades, conocen quién es Jesús. Y por eso cuando en una persona ven a Jesús o la autoridad delegada de Jesús, el poder y la autoridad, por eso es que las personas pueden echar fuera demonios. Jesús le dijo a los discípulos, no se regocijen de que los demonios salen, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Porque Jesús les dio autoridad para hollar serpientes, dragones y escorpiones, pero le fue dada autoridad. El echar fuera demonios no es simplemente un conjuro como los hijos de Seba, que dice por Jesús que predica Pablo, fueron con una autoridad prestada que ellos no tenían autoridad, y los demonios le dijeron, pero ¿y quiénes son ustedes? Yo sé quién es Pablo y yo sé quién es Jesús, pero ¿y ustedes quiénes son? La autoridad se reconoce en el mundo espiritual. El echar fuera demonio en el nombre de Jesús no es un conjuro, no es así. Dice, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Jesús es el que tiene toda autoridad. Jesús es el Santo de Dios. Yo no sé qué testimonio tengan las personas, pero según el centurión, que no era judío, era un soldado romano, dice, Jesús es el que tiene toda la autoridad. Los demonios, los espíritus inmundos, los ángeles reconocen que Jesús es el Santo de Dios, que fueron hechos por Él. Ahora, faltaba el testimonio. Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿y ustedes quiénes dicen que soy? Falta uno más que dé su testimonio de quién es Dios.
y es el testimonio del apóstol Pablo. ¿Quién es Jesús para Pablo? Vamos a leer Colosenses 1. Colosenses 1, versículo 15. ¿Quién es Jesús? ¿Quién dice la gente que soy yo? Bueno, eres uno, eres otro, un profeta, Elías, Jeremías, Juan. Ok, ¿y ustedes quiénes dicen que soy? A ver, Pablo, ¿quién dices tú que soy yo? Según tú, ¿quién soy yo? Dice Colosenses 1:15. Él, hablando de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza. ¿Quién es Jesús, Pablo? Según tú, ¿quién es Jesús? Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio. Él es el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? ¿Quién dice Pablo? ¿Quién dices tú que soy yo? Dice, Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Sabe qué dice otra versión? La versión Palabra de Dios para Todos dice, nadie, el mismo versículo, Colosenses 1:15 dice, nadie puede ver a Dios, pero Cristo es Dios en forma visible. ¿Quién es Jesús? Pablo, según tú, ¿quién dices que es Jesús? Dice, Él es la imagen del Dios invisible. En otras palabras, dice, nadie puede ver a Dios, pero Cristo es Dios en forma visible. Él existe desde antes de la creación y es supremo Señor de toda ella. Estoy leyendo la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, versículo 16, con su poder creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que se ve y lo que no se ve, ya sean ellos seres espirituales, ya sean poderes, ya sean autoridades, ya sean gobernantes. Todo ha sido creado por Él y para Él. Cristo existió antes que todas las cosas y todo el universo sigue su curso gracias a Él. Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Él dio comienzo a todo y fue el primero en resucitar de la muerte. Entonces, Él es el más importante en todo sentido. Cuando dice para que Él tenga en todo la primacía, para que, dice otra versión, para que así pueda tener el primer puesto en todo. Dice para que tenga en todo la preeminencia. Entonces Él es el más importante en todo sentido, para que en todo tenga el primado. ¿Quién es Jesús, Pablo? Según tú, ¿quién es Jesús? Él es la imagen del Dios invisible. Dios es invisible, pero el Dios visible es Jesús. Él es el Dios, Él es Dios visible. Por eso Felipe le dice, muéstranos al Padre. Felipe dice, ¿todavía no entiendes, Felipe? Si tú me ves a mí, estás viendo al Padre. Porque yo soy Dios visible. Yo soy la imagen del Dios invisible. Jesús es la imagen de Dios. Jesús es la imagen. ¿Sabe qué dice la palabra? ¿Cuál es la palabra imagen? Es la palabra griega eikon. La palabra G1504 del diccionario Strong. Y dice que es una imagen, es una figura. La palabra eikon es de griego, de donde se deriva la palabra icon, ícono. ¿Y qué es un ícono? Un ícono en la informática, un ícono es la representación visual de un programa o una aplicación. Como por ejemplo los íconos que representan las redes sociales. Usted ve el ícono de Facebook
Y usted sabe todo lo que conlleva ese icono. Usted ve el icono de Instagram, usted ve el icono de WhatsApp, usted ve un icono y ese icono es la forma fácil, es una forma visual de representar un programa o una aplicación. El icono es un elemento importante de la interfaz de un sistema operativo que facilita la identificación del objeto por el usuario. Eso es un icono. Y Jesús es el icono de Dios. Jesús es la imagen de Dios, el eikon, de donde viene la palabra icono. Y dice que Jesús es esa imagen de Dios. Jesús es, dice la versión Palabra de Dios para Todos, nadie puede ver a Dios, pero Cristo es Dios en forma visible. ¿Quién dice la gente que soy? ¿Quién dices tú que soy, Pablo? Tú eres el Dios visible. Por eso en Joel dice, y yo andaré en medio de ustedes. ¿Y cuándo se cumplió eso? Cuando Jesús anduvo caminando en Jerusalén. Era Dios caminando por las calles polvorientas de Jerusalén. Dios comió de los peces que salían del lago de Genesaret. Era Dios caminando en medio de ellos. Era Dios en forma visible. Y no lo entendieron. Unos lo llamaron blasfemo, otros lo llamaron comilón, amigo de pecadores. Pero los demonios lo llamaron el Santo de Dios. Y Pablo le dice, tú eres la imagen de Dios. Tú eres Dios visible. ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios. Quien no tenga esta revelación, porque no es conocimiento, quien no tenga esta revelación, no es salvo, porque está creyendo en un Jesús que no es el Jesús de la Biblia. Dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. No, ese versículo no habla de desconfiar de todo el mundo, sino que habla de confiar para salvación. Y si usted cree en un Jesús que es simplemente hombre, un ser que fue divinizado, que fue beatificado, no, ese no es Jesús. Jesús es Dios. Él existió antes de todas las cosas. Él es la imagen de Dios. Señor, muéstranos al Padre. Felipe, ¿no has entendido que el que me ve a mí está viendo al Padre? Por eso dice, a Dios nadie lo vio jamás, pero la Biblia dice que Abraham se gozó de ver mis días. ¿Sabe por qué? Porque Abraham vio una cristofanía. Abraham vio a Jesús, y el que ve a Jesús está viendo al Padre. Cristo es la imagen visible de Dios, que es invisible. Dice, Cristo es la imagen visible de Dios, que es invisible. Es su Hijo primogénito, anterior a todo lo creado. Él es, dice, nadie puede ver a Dios, pero Cristo es Dios en forma visible. ¿Quién es Jesús? ¿Quién dice la gente que soy yo? La gente tiene muchas cosas. Ok, está bien, ellos dicen que soy uno, que soy otro, pero ustedes, ¿quién dicen que soy? Pedro diría, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Los sabios de Oriente dirían, tú eres el Rey de los judíos, tú eres Dios. Por lo tanto, no te venimos a saludar, no te venimos a ver, no te trajimos ropa. No, te trajimos oro, incienso y mirra. Y cuando lo vieron, se postraron y adoraron. ¿Quién es Simeón? Dice, ahora he visto el Salvador, ahora he visto al ungido del Señor. ¿Quién es Jesús? Según Pablo, ¿quién dice? Según Juan el Bautista dice, este es el Cordero de Dios, es el Eterno, porque nació después de mí, pero Él era antes que yo. Según los vecinos, los que crecieron con Él en Nazaret, era un carpintero, era un trabajador. Era alguien que se ganaba la vida trabajando la madera. Según Nicodemo era un maestro. Según el sumo sacerdote, Jesús es un blasfemo, un reo de muerte.
Y dice que lo apedrearon, lo escupieron, lo abofetearon y se burlaban de él. A ver, dinos, ¿quién te golpeó? Eran tantos los manotazos y los puñetazos que le dieron que Jesús no podía, que eran tantas personas y ellos le dijeron, a ver, si eres hijo de Dios, dinos, profetízanos, ¿quién te golpeó? ¿Quién es Jesús? Diría el centurión, el que tiene toda la autoridad. Ustedes no conocen autoridad, yo sí. Yo sé cómo funciona la autoridad. Y yo sé que Jesús dice, sé sano y mi siervo es sano. Él no necesita venir aquí. Él no necesita mostrarse visiblemente. Él no necesita que me toque. Mire la fe del centurión que sabe que Jesús tiene toda autoridad. Que él no necesita que Jesús entre a la casa. Él solo necesita que diga la palabra. Porque la palabra de Jesús es una palabra de autoridad. ¿Quién es Jesús? Dirían los ángeles, el mundo espiritual, los demonios, los espíritus del mundo. Él es el Santo de Dios. ¿Y quién es Jesús? Según Pablo, Él es la imagen de Dios. Él es el Dios visible. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. Dice, nadie puede ver a Dios, pero Cristo es Dios en forma visible. Y usted que me escucha, ¿quién es Jesús para usted? ¿Es uno más? ¿Es uno que tiene un crucifijo, en una cruz de madera? ¿Es alguien que usted se lo mete a la bolsa? ¿Que tiene una foto en su cartera? ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios. Jesús creó los árboles y Él mismo trabajó esos árboles que Él creó y hacía una silla. Jesús es Dios. ¿Quién es Jesús? Jesús es la imagen del Dios visible. Jesús es la cabeza de la iglesia. Que la iglesia es su cuerpo. Gracias, Dios, por esta revelación. ¿Qué testimonio da usted de Jesús? ¿Quién dice la gente que soy? Ok, pero ¿y ustedes quién dicen que soy? Jesús es Dios, Jesús es el que tiene toda autoridad, Jesús es la imagen, Jesús es el icon, Jesús es el ícono. Jesús es lo que resume a Dios. Jesús es la forma visible del Dios invisible. Jesús, si quieren ver a Dios, vean a Jesús. ¿Que tú quieres ver al Padre, Felipe? ¿Que no entiendes que al verme a mí estás viendo al Padre? Por eso dice, el que me tiene a mí, tiene al Padre. Porque Jesús es Dios visible. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te damos gracias porque tú nos has dado revelación. Oh Dios, nosotros que estábamos lejos de ti, ajenos a los pactos y a las promesas, tú nos has dado entrada, Dios, a tus promesas y a tus pactos. Y tú nos has dado revelación de quién es el Hijo de Dios. Gracias por esa bendita revelación, esa revelación que nos quita la venda de los ojos y que nos quita la venda del corazón. Y te podemos ver cara a cara, Dios, porque sabemos quién eres. Nosotros damos testimonio que tú eres Dios, que tú eres el creador del universo, que todo fue creado por ti y por medio de ti. Oh, nosotros sabemos que tú eres el Santo de Dios, que tú eres el que tiene toda la autoridad, porque le agradó al Padre que en ti habite toda la plenitud de la deidad. Y te damos gracias, Dios, porque esa revelación nos la diste tú. Gracias porque eso no se aprende en una escuela. Gracias porque eso no se aprende en un periódico, en un libro. Esa es revelación que tú nos das. Esa es revelación directa del Padre. Y te damos gracias por eso. En el nombre de Jesús estamos profundamente agradecidos de que tú te dignaste confiarnos esta revelación y ahora te conocemos y sabemos quién eres tú. Tú eres la imagen visible del Dios invisible. Tú eres Dios en forma visible y te damos gracias por esa revelación, ese conocimiento y ese entendimiento. Te alabamos, Padre. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor Jesús. Adorado sea tu nombre y tu santo nombre. Te damos gracias, Señor. Amén y amén.
Que Dios los bendiga a todos, que Dios los guarde. Espero que hayan crecido en el conocimiento del Señor. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el Señor Jesús? ¿Quién dice la gente que soy? ¿Quién dicen ustedes que soy? Jesús lo es todo. Y lo más importante, Jesús es Dios. Jesús es el Salvador del mundo. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Comparte el mensaje, comparte la verdad, comparte libertad. Dios los bendiga. Acabas de escuchar tu programa especial, Creciendo en el Conocimiento del Señor. Será hasta la próxima, en una nueva entrega, a cargo de nuestro hermano y maestro Darwin Lara. Dios te bendiga.